enseñarme igual. Ay, gracias. Ya. Entonces, buenas tardes, todos los estudiantes. Espero que estén bien, junto a sus familias. La salud es lo más importante, muchachos. Y hoy día vamos a ver la civilización griega, pero específicamente el legado de Grecia. ¿Qué es el legado? Es todo lo que nos aportaron los griegos a la actualidad. Y por eso Grecia es fundamental conocer su historia, conocer su cultura. Y vamos a comenzar al tiro. Yo voy a ir escribiendo en el chat y ustedes también van escribiendo. Entonces vamos a colocar Grecia y Roma, las dos culturas, son la cuna de la civilización occidental. Eso lo destacamos y yo lo voy a explicar. Ya, voy a dar un minuto para que lo puedan escribir y después lo explicamos, muchachos. Usted me dice si están listos. Listo. Bueno, entonces, ¿qué significa que sea la cuna? Porque es una cuna. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? ¿Y qué significa la civilización occidental? ¿Por qué? ¿A qué llamamos civilización occidental? ¿O qué idea tienen? ¿O le ayudo? ¿Nosotros formamos parte de esa civilización o no? ¿La cultura será un parte? Formamos parte de la cultura, pero ¿por qué occidental? ¿Qué quiere decir que sea occidental? Ya, no saben. Por lo tanto, yo les ayudo. Como no saben, vamos a señalar que esta cultura occidental tiene que ver con Europa, todo lo que es después Europa, todos los países de Europa van a formar parte de esa cultura. Y obviamente, después viene la conquista, ¿cierto? De América. ¿Qué países conquistaron a América? De nuevo. ¿Qué países conquistaron América? España. España. ¿Y cuál otro? España y Italia. no llegó a conquistar Italia. Brasil. Empecemos Brasil. ¿Qué idioma hablan? Portugal, ¿o no? Portugal, ¿cachai? Entonces me anotan ahí. España y Portugal. Y por lo tanto, España y Portugal, ellos nos entregaron la cultura. Y nos entregaron la cultura, que ¿de dónde venía la cultura? De los griegos y los romanos. ¿Cachai? Entonces, eso es muy importante. ¿Comprendieron esa idea de civilización occidental? Sí, profesor. Bueno, bueno. Y eso es lo principal. Y nosotros formamos parte de esa civilización, la occidental, porque también está la civilización oriental. Y lo oriente más o menos es China, Japón, la India. Y nosotros no formamos parte de eso. ¿Ya? Entonces, siempre cuando se habla Grecia y Roma, es de la civilización occidental. ¿Ya? Primer concepto importante. Entonces, recordamos, lo vimos, vimos las polis, cómo eran las polis. A ver, no me acuerdo qué eran las polis, oye, ¿qué me puede decir? ¿No me escucharon? Las polis griegas, ¿qué eran? O Pero, miren profesor, ya puede buscar o puede mirar la imagen. ¿Observan la imagen?
La Sí. comunidad de hombres y mujeres. Una comunidad de Ya. hombres y mujeres. ¿Comunidades? ¿Dónde vivía la comunidad? ¿En qué parte? ¿Qué dice ahí la imagen? En Más o menos. ciudades y estados. En ciudades, po. Vivían, sí, la comunidad de los griegos vivían en ciudades. ¿Y qué quiere decir que sean ciudades? Estado. Estado. No. Ciudades-estado son ciudades independientes. Ahí vivían los griegos. Ya tenían sus propias leyes. Ya, bien. La Acrópolis también la vimos, que era lo más importante. ¿Qué es lo que era el Ágora? El Sí. lugar donde se El reunían espacio las... público. Ya, donde se reunían, sí, el espacio público vendría siendo la plaza pública. ¿Y qué se hacía en la plaza Tipo pública? auditorio. Sí, similar a eso, pero no cerrado, Se abierto. practicaba Se la votaban política. sobre la Ahí se política. votaba, bien, se votaba, bien. Bien, vimos Atenas y Esparta, sí, las dos polis principales, ya. Vimos la democracia también, ya. Y todos, ¿quiénes podían votar en Grecia? ¿Todos votaban? No. No. ¿Quiénes votaban? Eran las personas que tenían, era el pueblo, pero eran las personas de dinero, o sea, las personas Sí. que tenían propiedades y tenían, Sí. eran los ricos, digamos, pero Los eran de ricos, sí, se entiende, los ricos también eran como los nobles, las personas de clase alta. Claro. Mujeres votaban, Hombres solamente. No, solo solamente hombres. Solamente los hombres. hombres. Muy bien. ¿Campesinos votaban? No. ¿Campesinos? No, porque eran pobres. ¿Cachai? Entonces, solo los hombres. Ya era muy exclusiva también la democracia para ellos. Era un lujo para ellos, ¿cachai? Eso lo vimos, cómo era la democracia, lo vimos, cómo funcionaba la democracia, lo vimos. La democracia en Atenas era... ¿Cómo era el sistema de votación, chiquillo? En Atenas. ¿Cómo es ese sistema de votación? Era un voto directo, como se me imagina que era como en alta voz, tenían que darlo, Sí, ya, no era secreto. sí, no Que era era secreto, era como a mano directo, alzada, una cosa a así. mano alzada. Bien, eso, muy bien. Oye, que son inteligentes. No, sí, vos, muy bien. A mano alzada. No como ahora que se vota con un botito que se llama el papelito que se usa. Con mano alzada. Sí, muy bien. Eso es muy importante, chicos. Ya. Oye, que están aprendiendo harto, ¿no? Ujú. Están aprendiendo, garitos. Ya, esto es muy importante. Esto después para la prueba la tienen que volver a repasar. La democracia en Grecia y la democracia actual. ¿Ustedes lo escribieron o le sacaron una foto a esto? Profe, disculpe, ¿en qué país todavía se vota con la mano alzada? Ah, buena pregunta. Actualmente los países árabes, musulmanes, tienen algo parecido a este sistema de votación, pero la diferencia que allá es regido por la religión musulmana. No tienen una especie de votación a mano alzada, pero vendría siendo los países árabes. Por ejemplo, Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, todos los terminados en tan. ¿Les suena? Pero en América, ningún país. Y en Europa, ningún país. ¿Me entienden? Sí. Ya. Oye, ustedes sacaron fotocopia, sí. Una foto de esto, ¿cierto? Una foto, Sí. ¿o no? Eso. ¿O lo escribieron? Ya, vale. El Ya saqué legado fotos. ahora. Bueno, el legado. Eso es lo que vamos a estudiar. El legado y también vamos a ver parte de la historia de Roma. Las dos cosas. Legado. Bien. Y el legado griego es muy amplio. Entonces vamos a anotar este concepto, legado griego aquí en el chat. El legado es muy amplio. ¿Por qué? Porque dieron aportes culturales, en las ciencias, y en casi todos los ámbitos.
ámbitos de la vida. Entonces, aportaron en casi todo, ¿cachai? En todos los ámbitos de la vida. Entonces, 2 puntos, los principales son, primero, la filosofía. No me van a escribir todo eso, porque nos demoramos tanto, pero solamente anoten ahí, la filosofía es el arte de conocer, de saber la existencia del ser humano, de saber la trascendencia del ser humano, es la búsqueda del conocimiento. Esa es la filosofía. ¿Sí? Me quedó bonita la definición. Y anóteme los principales filósofos: Platón, Aristóteles y Sócrates. Esos 3. Los otros también, pero estos son los más importantes. ¿Le suena alguno de esos filósofos? ¿Mm? Sí, Ya, bacán. Sócrates, el primero. Platón, el segundo. Aristóteles, el tercero. Oye, bonita la filosofía. A mí me encanta la filosofía. ¿Sí? Mira, hay una frase, hay muchas frases, pero hay una frase de un filósofo que me gusta harto, que significa, o sea, que dice: pienso, luego existo. ¿Qué significa eso, muchachos? que hay que pensar antes de actuar. Claro, y eso es lo que mucho a nosotros nos falta. A mí también a veces me falta, a veces que yo llego a actuar y después pienso. Pero eso, por eso me gusta mucho, porque me refleja. Ya. Esos 3 son muy importantes y ahora estos 3 todavía se estudian. Todavía son importantes. Pitágoras, matemática, entonces anotemos, matemática. La matemática obviamente es la ciencia que estudia los números, teoremas. El más importante fue Pitágoras. Anóteme Pitágoras. Y la principal aportación de Pitágoras son las figuras geométricas, ¿cómo salen ahí? Como el círculo, el cuadrado, el paralelepípedo, todo eso. Y el teorema de Pitágoras. Aquí está. ¿Ustedes en la clase de matemáticas les pasaron el teorema o no? ¿De Pitágoras? No. Recién No. hemos tenido 2 clases y Estamos Y súper estamos- ajustados con temáticas. Chuta. ¿Y por estamos qué solo pésimos dos? porque vamos a dar prueba y no vamos a ver nada. Exacto. Chuta, Estamos que en lata. las cuestiones cuadráticas. Eso. Ya, Hasta ya. ahí llegamos. Las definiciones que nos Ya enseñaron. me quedó claro, gracias. Me quedó clarísimo, gracias. No hablemos más de matemática, hablemos de historia. No hemos perdido ninguna clase en historia, ¿cierto? Es al cuadrado, Oye, no me profe, perdí ve al cuadrado y que el cuadrado, Pitágoras. Ya, muy bien. Muy bien. Oye, para la prueba no les van a pedir el teorema completo, por si acaso, no se preocupen. No se preocupen, sino que como que decía Pitágoras, un teorema para sacar cálculo. Eso, para calcular el área, la circunferencia y todo eso. Ya. Pero si ni siquiera hemos pasado eso, profesor, no tenemos idea. Ya, si me queda clarísimo, es lamentable, yo no puedo hacer nada, solamente me puedo hacer cargo de mis clases y tratar de hacer lo mejor posible. Con nosotros no hemos perdido ninguna clase, ¿cierto? No. No. No, llevamos varias clases. Muy bueno. ¿Están aprendiendo conmigo en historia? Sí. Sí. Sí, porque explica súper bien. Ah, Es qué más bueno. relajado. Es relajado. Se relaja. Sí. Ya. Usted Lo tiene importante- paciencia, profe. Tengo paciencia, gracias. Sí, lo importante es que entiendan. Eso es lo principal. No Que tiene entiendan. paciencia. Ya. Importante que entiendan y aprendan. Eso es bueno. Ya, entonces la historia. La historia, ellos crearon la ciencia histórica y el principal historiador fue Heródoto. Me destaca ahí Heródoto. Oye, él estudió de unas guerras.
vamos a escribir. Las guerras médicas. Esta fue entre los persas y los griegos. Estudios de la guerras médicas. Y ahí hay una película buena que se la recomiendo. Película 300. Creo que se la había recomendado, ¿o no? Ah, sí, la vimos. ¿La vieron? Por lo menos ¿Buena? yo la vi. Buena, ¿cierto? Muy buena, súper buena. Ya, viste, bacán. Entonces, eso es la historia. Estudiar lo que pasó. ¿Y para qué nos sirve la historia, chiquillos? Para saberlo. saber lo pasado y estudiar y tener conocimiento sobre lo que pasó anteriormente y Profe, es para no cometer los mismos errores que hemos cometido miles y cientos de años. Porque Claro. la Sí. dictadura. Ya, no nos metamos en la dictadura, pero sí te entiendo. Sí, las dos personas están correctas. Para- Elizabeth, Para dígame. comprender Sí, comprender el presente, ¿cierto? Sí. Entonces, la historia está todo bien. Tomo las tres ideas. La historia nos sirve para saber, primero, lo que pasó en el pasado. Segundo, para comprender el presente. Y tercero, para no volver a cometer los mismos errores del pasado. Anóteme esas tres ideas. ¿La captaron, cierto? ¿lo puedes repetir, por No, favor? ¿lo podría repetir, por favor? Chuta, más lentito. La historia Por primero, favor. ya la voy a escribir. Nos sirve para conocer. Conocer. Conocer el pasado. Conocer, escribí mal, pero se entiende el pasado. Conocer el pasado. Comprender el presente. Ya. Y después para no cometer los mismos errores del pasado. Y eso, como dice el compañero, eso es casi lo más, yo diría lo más importante, porque el ser humano tiene muy mala memoria y vive cometiendo los mismos errores del pasado. Hay una canción que me acuerdo que dice, y tropecé de nuevo con la misma piedra. Ah, ¿la han escuchado? Sí, ¿De quién es esa canción? pero ¿quién ha cometido errores? Todos, todos, por eso. ¿De quién es esa canción? Julio Iglesias, Julio no estudió Iglesias. historia. Sí, Julio Iglesias. Ahora llegó Julio, pues. ¿Han cachado los memes? Y llegó con harto frío. Sí, ¡Oh, llegó Sí. Julio! Julio y Julio Buena. cortito. Julio cortito. Ya, oye, buena la historia. Después, astronomía. ¿Se dan cuenta que hasta les cantan clases? ¿Se dan cuenta? ¿Eh? No creo que otro profe les cante en clase. ¿O no? Astronomía, Ptolomeo, profe. Ptolomeo, sí. Ya, anotemos astronomía. Hay harto astrónomo, pero astronomía es el estudio de los planetas, las constelaciones, el sistema solar y la Tierra. Fácil. Profe, pero disculpe que le moleste, pero descubrimos hace poco que la Tierra es plana para que no los salte esa materia. ¿Es mentira eso? ¿De dónde sacaste eso? Si usted ve los memes a cada Que la rato ahí, Tierra es pero plana. sí, pues, ya me dejaron cuadrado con la Tierra y es plana. Ah, los memes, ya, pero esa noticia, menos mal que es mentira, porque yo pensé que yo pensé que lo decíais de verdad, pues, hombre. No, pues eso es gente ignorante que no tiene nada que hacer y empieza a decirle ser que la Tierra es plana. Ignorante. Hay un profe, ahora me acordé, hay un profe, el profe Massa, ¿lo ubican el profe Massa? Un viejito simpático, ¿no? Y dijo el viejito simpático, el profe, que eran puro ignorantes, eran puros tontos lo que decía la Tierra es plana. Pero eso es la astronomía.
Entonces, ¿qué son las constelaciones? ¿Qué son las Pero, constelaciones? Las estrellas, La estrella, ya, ya. ¿Y el planeta? ¿Cómo gira? Sí, pues, ¿cómo gira? ¿O a través de quién gira? del el Sol, planeta gira con la traslación y rotación a través del mismo sistema solar. gira a través del Sol Ok, muy bien. Entonces el planeta tiene dos movimientos, ¿cierto? Rotación y traslación. y traslación. Y a través del sistema solar. Y anoten una idea muy importante, que esto es una teoría heliocéntrica. Eso lo destacan. Heliocéntrica. ¿Qué significa eso? ¿Mm? Ni idea. Ni idea. Como que gira solo ¿Alguien? en el centro, algo así. Sí, sí. Anoten entre paréntesis, el Sol es el Gira en su centro, Helios, ah, Sol. sí, pero más específico, el Sol es el centro del universo. ¿Está? Y todos los planetas giran en torno a él. Ok. Profe, y al Ok. final el planeta de Superman lo sacaron o está dentro del mismo sistema solar, lo dejaron adentro o afuera. Acuérdame, ¿cómo se llamaba el planeta del Superman? Se llama Tristón se llama, Tristón, algo así. Tritón, no, la galleta Tritón esa. Krypton. Tristón, Krypton de la Ese kriptonita. está Kryptonita, sí, correcto. Ese está pero fuera del sistema solar. es que hubo una polémica, ¿se Afuera. acuerdan que estaba adentro? Después lo sacaron, después lo metieron, ¿se acuerdan, no? Esa polémica, y yo al final no sé en Sí. qué quedó, porque Yo creo, mira, Superman estoy casi venía de seguro. Sí, estoy casi seguro que está fuera del sistema solar, que está en otra galaxia. ¿Cachai? Sí, está fuera, Porque, profesor. Hace poco con mi hijo hicimos el sistema solar, todo lo que estaba dentro, y él no está dentro. ya, y existe realmente, ¿cierto? Parece que sí. Sí. Entonces, claro, pero está fuera. Hay muchas galaxias. Y las galaxias están a millones de millones de millones de millones y más millones de años luz de la Tierra. ¿Cachai? Bueno, profe. entonces, Yo, me anotan, dame un minuto, me anotan la otra teoría es geocéntrica. Me la anotan. ¿Qué significa geocéntrica? ¿Sabes? Centrado en y la Tierra. los demás giran alrededor de uno. Centro de Correcto, la y la Tierra, Tierra, correcto. Anoten entonces, la Tierra es el centro del universo y todos los planetas giran en torno a ella. Entonces, ¿cuál de las dos teorías es correcta? Entonces, del profe, Sol. La del La del Sol. Sol. ¿Cómo se llama la del Sol? Heliocéntrica. Heliocéntrica. Eso, bacán. Heliocéntrica. Entonces fueron los griegos quienes descubrieron esto, gracias a la astronomía. Porque antes todos pensaban que la Tierra era el centro, po, ¿cachai? Pero los griegos descubrieron esto. Muy interesante, profe, ¿cierto? disculpe, Dime. yo no estudié mucho esa antigüedad porque me he preguntado siempre cómo lo vieron o lo hicieron si no tenían lentes de eso para ver larga distancia y cosas más tecnológicas. Nunca salieron del espacio. Esa es mi No, sí te pregunta entiendo. por teoría Sí te de ahora. entiendo. Bueno, obviamente no tenían telescopio, pero tenían una especie de espejos que podrían ver a larga distancia. Te fijáis como una, mira, similar a un lente, similar, y ellos también crearon el primer lente, similar a un lente con aumento, ¿cachai? Entonces, en los días despejados se pueden ver las constelaciones. En esos días se pueden ver, por ejemplo, se puede ver la Osa Mayor, la Osa Menor, los ositos y los cachorritos. No, esa era una broma. Pero la Osa Menor, buena broma. La Vecina Osa del Mayor y la Osa Reonce. Menor sí existen. ¿Pero buena broma, no? Buenísima. Bueno, hay otra constelación, la constelación de Orión.
¿cachai? La constelación Pegaso, Centauro, todo eso. ¿El cinturón de Orión, profe? Sí, po, ¿Usted? cinturón de Orión, obvio. Todas esas son constelaciones, ¿cachai? La más conocida para nosotros son las Tres Marías. ¿Ubican las Tres Marías? Viene siendo, ellas son las tres Marías las que son el cinturón de Orión, vienen Sí, siendo sí. ellas, ¿no? Sí, por ahí, En- sí, exactamente. Sí, las Tres Marías están justo en el cinturón. No quiero enredarlos tanto, pero solamente las Tres Es Marías, que yo sé harto porque yo vengo de ese planeta, profe. ¿en serio? ¿Del planeta de los Tres Marías, vení? ¿O no? No, Ahora viene de profe, Orión. para ponerle un poco de chispa a la clase. Ah, Gracias. bacán. El planeta de los- Gracias. Lo estamos llamando para Viña. Ya, después, medicina. Medicina. La medicina, el más importante fue Hipócrates. ¿Han escuchado ese nombre? Hipócrates. Sí. ¿Veis que Sí, viene la aparte, palabra de los juramentos era un hipócrita. hipocresía de los médicos? Exacto. Oye, saber harto tú. Juramento hipocrático. Y básicamente, Alexander, ¿cómo es el juramento? ¿Qué dice? ¿Alguna idea? Ya, yo te ayudo. La idea es que el Lo médico está siempre tiene... googleando. Lo está googleando el compañero. Ya, ok, sí, caché. El médico siempre tiene que cuidar al paciente. ¿Cachai? El médico nunca puede matar al paciente. Siempre tiene que ver su salud y el médico tiene que tener confidencialidad. Eso tiene que ver con la ética. Ahí depende que profe, las lucas, pues si es clínica, FONASA o ISAPRE. Sí, correcto. Pero, Y tiene sí, que ver con correcto. la ética. Pero en esa época no había ni clínicas ni todo, pero sí, entiendo la diferencia que hay entre la salud pública y privada. Entiendo. Depende de las plata, pues, obvio. Ya, pero anóteme en medicina que se empezó a estudiar el cuerpo humano. Se empezaron a conocer los órganos de los cuerpos humanos y se comenzaron a diseccionar cuerpos de personas muertas. ¿Sabían eso? ¿O no sabían eso? Una persona Sí, muerta, sí. ¿sí? Una persona muerta, la cortan y ahí ven todos los órganos. ¿Cachai? Es bonito eso, es bonita esa ciencia. ¿Me entienden? Bueno, entiéndame, esa ciencia es bonita. Y así también se pueden conocer las enfermedades. Anoten eso. Viendo los órganos, se pueden conocer las enfermedades. Bueno, ustedes saben que todas las personas cuando se mueren tienen que ir a la morgue, ¿cierto? Morgue, La mía no fue a la morgue, profesor. Mi hija no fue a la morgue. pero a lo mejor porque ella tenía algún certificado, ¿cierto? Sí, tenía antes certificados médicos y murió en la casa. Claro, por eso, sí, por eso, si usted me había contado la mentira. Por eso no Sí. fue a la morgue, porque ella ya estaba con el certificado médico, que ahí ya tenía el diagnóstico, ¿cierto? ¿Y cuál era el diagnóstico? Cáncer al cerebro. Sí, me había contado. Entonces, por esa razón, ella no fue a la morgue, porque ya se sabía la muerte, o sea, la razón de la muerte. Pero en otra, un ejemplo, hay otro ejemplo. Hay un accidente automovilístico de auto En otras y ocasiones muere que la no persona. saben. Claro, muere una persona y ahí va a la morgue y tienen que abrirla. Y ahí tienen que, aunque se sepa que murió de accidente, ¿cachai? Tienen que abrirla igual. Y ahí hay un médico que lo abre y todo eso. Esos son los médicos forenses. Sí, así es. terrible. Escultura, anóteme, Se escultura se le llama perito, profe, ¿no? Eso igual o no, de la palabra perito, peritaje con perito. puede ser perito, pero yo lo conozco como médico forense.
porque se estudia medicina, ¿cachai? Y tiene que ser un médico y se especializa Los en peritos esa están en la área. investigación. De nuevo, no le escuché. Los peritos están más en la investigación. Sí, correcto. Perito en más El médico investigación. forense está en Correcto. Sí, él es un médico. Ya, otro. Escultura. Ya no te me ahí, Fidias. Los griegos realizaban esculturas de bronce y mármol. ¿Cachai? Y vean la escultura. ¿Cómo era esa escultura? Es como de una diosa. ¿Cómo era? ¿Cómo la hacían? Con mármol, profe. Con mármol. ¿Y los detalles? Es que algunos eran muy, ¿cómo te dije? Eran muy obscenos para la sociedad. Ya, pero en veamos, sí, hay obscenos, pero veamos de una diosa, Atenea. Veamos este. Pero es que igual siempre eran como que salían todos desnudos y cero. Oye, pero una aclaración. Los griegos comenzaron a hacer esculturas desnudas, de hombres desnudos, pero eso lo veían como obsceno. No, ellos no lo ¿Tú crees? veían así. No, No. po. Ellos lo veían No. normal. No, ¿Cachai? Ellos lo no, veían algo normal. Somos No. nosotros, déjame un poquito, pero somos nosotros los que le damos ese sentido obsceno, ¿cachai? Porque yo no encuentro nada malo en ver una escultura de un hombre desnudo, que así fue creado por Dios. ¿Me entienden, chiquillos? Sí. Sí, po. En la mente de las personas, la perturbada, ¿cachai? ¿Han escuchado cuando se dice tiene mente de alcantarilla? Sí, porque tiene mente sucia. Sí, po. Entonces los griegos lo veían como un cuerpo humano, algo normal. ¿Cachai? profe, disculpe, pero igual eran A ver, degenerados los griegos. Po. En nuestra ¿cómo que? cultura su- posiblemente lo veamos así, pero la de ellos no. La de ellos no. Pero dígame, ¿por qué, Alexander? ¿Piensa usted eso? Ahí cuando hacían la fiesta y Ya. la cuestión a Ya. puertas cerradas, hay películas que, no sé si vio esa película, no me puedo acordarme cómo se llama. Es buena esa. Yo creo, Alexander, que tú estás pensando. No me Mira, acuerdo. Alexander, yo creo que tú estás pensando en los romanos, porque los romanos eran así. ¿Cachai? Los romanos hacían esas fiestas y hacían cosas medias degeneradas, pero los griegos no. ¿Ya? Yo creo que puede ser los emperadores romanos. los griegos eran más cultos, Sí, profesor. por eso, los griegos eran más cultos. Los romanos, había muchos emperadores romanos, por ejemplo, Nerón. ¿Le suena Nerón? Sí, profe, pero por ejemplo, mismo eran gay la mayoría de antiguamente los reyes y esas cosas no se cuentan de la historia. Po. O sea, yo las sé, pues si ustedes quieren, yo se las cuento. Pues. Los profes ya, voy a decir algo malo. Los profes de enseñanza básica no la saben, porque no estudian en profundidad. Y el profe de enseñanza media no sabe. ¿Cachai? Ya, pero le voy a dar, ya, para no alargarme, le voy a dar, Alexander, escúchame, le voy a dar la idea. Ellos no es que fueran gay, ellos tenían relaciones con los hombres y con las mujeres, ¿ya? Y los nobles, las personas con plata, les gustaba tener relaciones entre hombres, ¿ya? Pero no se mezclaban con personas pobres. Ellos eran como un placer, ¿cachai? Es un placer, es por el gusto, pero no le veían nada malo. Ellos le veían, oye, se casaban, el emperador se casaba, tenía hijos, pero también en las fiestas tenía amantes. Y la esposa sabía de eso y todo el mundo sabía. Y no era problema. ¿Me entienden, chiquillos? Sí. Ah, entonces soy griego. Bueno, no sé, pues si usted tiene algunas características de griego, usted sabrá, pues, oiga.
Ahora hay No, profe, diversidad. lo digo por mi nombre porque mi nombre siempre mi hija me decía tú eres Alexander y el rey de Grecia era Alexander, decían que era gay, entonces siempre ¿Sí? era O sea, polémica. pero es como yo te digo, él no era gay, él se casó, Alexander se casó, pero también tenía sexo con hombres, ¿me entiendes? O sea, soy maricón también. Soy güey. No, pero, Chucha, oiga, perdón. no me baje el nivel cultural, po, hombre, no es que estoy tratando de explicar lo más simple posible. Bueno, los otros Profe, estudiantes, ¿me entienden? disculpe, profe, se me cayó el micrófono. Sí, po, bastante. ¿Los otros estudiantes me entendieron la idea? Sí, profesor, yo entendí. Sí, profesor, Qué sí lo bueno. entendemos. No era mal visto tener relaciones con hombres. Era el placer, simplemente el placer. Es que los griegos no pensaban en el pecado, ¿cachai? Y para ellos no existía el pecado. Y tampoco existía el cielo y el infierno. No estaban ni ahí con el infierno, ¿me entienden, chiquillos? En la vida, ¿qué es lo que hay que hacer? Pasarla bien. Eso decían los griegos. ¿Me entienden? Sí. Nosotros lo que la Iglesia Católica después creó la idea del cielo y el infierno, ¿cachai? Que los pecadores, arrepiéntete, pecador, que vas a ir al infierno. ¿Ah? Entonces, a todos nosotros nos lavaron el cerebro. Exactamente. Profe, fue Dante en la Divina Comedia. Dante, sí. Dante es importante. ¿Ustedes conocen que Dante creó una idea del cielo y del infierno? No, los 9 círculos del infierno. ¡Ah! Bacán. Ya. Es verdad. Ya. Eso es filosofía, ¿cachai? Eso es filosofía. Qué bueno, la historia. ¿Es verdad que existe el cielo y el infierno? Yo creo que no. Sí, Ya. profe, yo creo en eso. Y, No, yo La también. Biblia dice que sí. sí, yo, bueno, Yo creo que Ya, pero para pasamos. terminar, ¿está comprobado? No, No, No. porque nadie vuelve de la muerte para poder decir no estuvo en el cielo o estuvo en el No está infierno. comprobado. Entonces eso es solo fe. Solo fe. ¿Ya? Ya, bacán. Otro aporte. Me gusta la filosofía, ¿viste? Otro aporte son los Juegos Olímpicos. Destáquenlo. Este se hacía en una polis de Olimpia. La polis de Olimpia se llama. Y era en honor a los a dioses. los dioses. Y los atletas estaban desnudos. ¿Cachai? Lo mismo, porque no veían el pecado. ¿Cachai? Los atletas competían desnudos. Y para ellos era normal. Ahora, si vemos, si vemos un corredor desnudo, ¿qué vamos a pensar? Está loco, po, ¿sí o no? ¿Y cómo las fotos de tuning, profesor? Aquí en Chile. Sí, pero bueno, esa foto, eso es arte, po. Tuning, cuando llegó a Santiago, ustedes, bueno, los que no sepan, les vuelvo a recordar. Turing, Spencer Turing, era un fotógrafo muy reconocido y llega a Santiago y hace una invitación para hacer una foto desnuda. Y fueron miles de personas, creo que, no sé, fueron 5.000 personas aproximadamente a Santiago, al Parque Forestal, creo, y fueron desnudos. Hombres, mujeres, niños, ancianas. Y todos sacaron una foto desnudos. ¿Eso es arte o no? Si se mira de esa manera, sí, pues arte. Ya, pues. ¿O es pecado? ¿O es pecado? No, no es arte. Ya. Porque muchas personas en Chile, conservadoras, dijeron que era puro pecado y puro libertinaje. ¿Cachai? Entonces va a Se puede ver depender de la como mente. morbo igual. Sí, personas lo vieron morbosamente. Va a Claro. depender de la mente. Porque las fotos no eran morbosas, pues, ¿cachai? Las fotos eran gente desnuda. ¿Cachai? En la mente la cochina. ¿Mm?
Por eso algunas personas tienen que bañarse con agua bendita. Ya, algunas carreras, la maratón. La maratón. La carrera de 100 pies. Ah, no, perdón, 100 pies. 100 metros, 100 metros, 100 pies. ¿Cómo va a correr 100 pies? 100 metros. La carrera con salto. El salto largo, ¿cachai? Todas esas carreras. El disco. Cuando tienen el disco. Ya, ya. La Entonces, jabalina. la jabalina, todas esas. Entonces, en conclusión de la historia de Grecia, una de las principales cosas es el legado. Es el legado griego. Entonces, el legado griego es todo lo que nos dejaron a nosotros los griegos. Ya comprendimos eso que es lo primero, ¿cierto? Legado Sí. griego, bacán. Sí, Comprendimos profesor. el legado. Entonces ahora, para aprovechar bien las clases, porque no quedan poquitas clases, vamos a ver historia de Roma. Vamos a escribir ahí como título, historia de Roma. Estamos escribiendo. Y ahí voy a dar una introducción y tomen apuntes de la historia de Roma. Mapa de Roma. Entonces, voy a tratar de ir lento. Roma fue una cultura que adoptó gran parte de los aportes de los griegos. La ciencia y todo el legado. Tomó todo el legado de los griegos. Pero se diferenció en ser un imperio. Imperio. Y ahí pongan ahí un imperio. Porque llegó a tener un gran poder militar, conquistando gran parte de Europa, África y Asia. ¿Ya lograron anotar todo eso, no? África y qué más? Sí, Europa, bien. Europa, África y Asia. Entonces, básicamente, por eso van las dos juntitas. Va Grecia y Roma. ¿Cachai? Va Grecia y Roma. Los romanos tomaron todo de los griegos, ¿cachai? Aprendieron de los griegos, ¿sí? Pero la diferencia es que va a ser un imperio militar. Porque los griegos no tuvieron un imperio militar. Los romanos sí. ¿Entendieron, muchachos? Sí, profesor. Bacán. Van de las dos de la mano. Dos de la mano. Primero Grecia, después Roma. Póngame ahí ubicación geográfica. Mapa de Roma. Bacán. Entonces, anótenme que Roma se encuentra en la península itálica o en Italia. Que me entienden mejor. En Italia. Al centro de Italia. Oh, Roma. En Italia, al centro de Italia, se fundó la ciudad. Acá, ¿me ven el mapa? ¿Chiquillo? Sí, profesor. Ya, Sí. ahí. Entonces, ¿dónde está acá? Al centro de Italia. Esto es como una bota. Fijaos que es como una bota itálica. Pero llegó a conquistar, anóteme 2 puntos si quieren. Llegó a conquistar aquí Britania, pero esto va a llamar Inglaterra. Esto acá es Inglaterra.
Llegó a conquistar, esto se llama Francia, la Galia, Francia. España, ¿cachai? Portugal, que está por ahí. Grecia. Asia, que está por ahí. Aquí está por ahí Palestina. En Palestina, ponga entre paréntesis, ahí nace Jesús. En Palestina. Se llama. Ahí. Hay una cruz. Me quedó fea, pero ya. ¿Se entiende, cierto? ¿No? Ahí. Nace Jesús. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profesor. Entonces Jesús nace en el Imperio Romano. Entonces también va a ser importante Roma, porque se desarrolla el cristianismo. Ah, y aprovechen a anotar al tiro. En el Imperio Romano nace Jesús y se desarrolla el cristianismo. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan de Poncio Pilato? Sí, el que se lavó las manos. Ya. ¿Y por qué se lavó las manos? Era para decir como que él no tenía nada que ver con lo que estaba pidiendo el pueblo, que era crucificar a Jesús. Ya. Y él no tenía nada que ver, dijo, yo me lavo las manos. Sí. ¿Y a quién salvó No tengo el nada que pueblo? hacer. Correcto. ¿A quién salvó al Al pueblo? ladrón. Al ¿Cómo se ladrón. llamaba el ladrón? No Barrabás. me acuerdo. Barrabás. Barrabás. Barrabás es el de la escoba, Barrabás. Barrabás. ¿Se fijan que el pueblo decidió salvar a Barrabás y mataron a Jesús? ¿Se fijan cómo son los hombres? O sea, el ser humano. Pero aún, el profesor, existe la crucificación, porque muchas veces uno está viendo que están haciendo algo malo y uno prefiere estar con todos los que están juzgando a la persona buena para no quedar mal. Ah, Se sí usa te mucho hoy entiendo. en día. Sí, te entiendo. Sí, yo pensaba que me iba a decir que todavía los matan así en la cruz. No, sí, es como culpar a alguien y estar como siempre apuntando con el dedo, ¿cierto? Eso es lo que tú me querías decir. Es como estar donde calienta el sol, como se dice. Una cosa Exactamente. así. Sí, sí, es como seguir el rebaño. Sí. Ya, muy bien. Y África, norte de África. Norte de África que sería Marruecos, Túnez, Argelia, ¿cierto? Todo eso. Y Egipto, muy importante Egipto, aquí está Egipto. ¿Cómo se llama la faraona o la faraona en realidad de Egipto? Ramsés, ¿o no? Sí, estaba Ramsés, pero yo me estoy acordando de la mujer más hermosa de Egipto. Cleopatra. Cleopatra, oye. Yo les podría contar muchas historias de la Cleopatra. Bueno, pero ya. ¿Les cuento así como cortito? A lo mejor no les Ya, interesa. cuente. No, yo Ya, creo que pues, no les interesa. profesor, que nos perdimos. Usted se va a contar ¿Ah? a 1000 historias. ¿Sí? ¿Les gusta la historia? Sí, Ya, cortito. La Cleopatra era la mujer más linda del mundo en esa época. Era una mujer que cuidaba su belleza. Era una mujer que creo que desnuda era espectacular. Yo no tuve el placer de verla, pero creo que todos los que la vieron dijeron eso. Y se bañaba desnuda, obviamente, con leche de burra. Profe, pero disculpe, no hay registro que haya sido bonita ella, po. No, pues se cree que era bonita, pues. Se cree, pues, obvio. ¿Se cree? Lo que único es que yo, por lo que sé, hay una moneda, pero no se ve bonita en la moneda. Se ve ahí nomás, Oye, pero con la espérate, nariz media, lo que es media bonita tosca. para nosotros, para ellos no es bonita, ¿sabes? Ya, pero espérate, lo que sabemos que ella enamoraba a los hombres, los encantaba, ¿cachai? Los enamoraba porque se pintaba, ¿cachai? Los seducía. Y, por ejemplo, enamoró a Marco Antonio. Marco Antonio era un general romano que lo mandaron a conquistar Egipto, pero él, en vez de conquistar, fue conquistado. Y fue conquistado por Cleopatra. Cleopatra lo sedujo, tenía encantos, y tenía una seducción, pero que cualquier hombre quedaba derretido a sus pies.
Entonces Marco Antonio quedó vuelto loco por Cleopatra y estuvo en contra de Roma, o sea, apoyó a Cleopatra en vez de a Roma. ¿Saben esa historia de Marco Antonio? Sí, profesor. Profesor, hay películas. ¿Él ahí se hizo Sí. emperador, profe, o ya era emperador él? No, ahí tienes un error. Marco Antonio se enamora de Cleopatra y se vuelve en contra de Roma, solamente por el amor. Algunos, ya no, algunos dicen que el Marco Antonio no logró resistir al pecado de la Cleopatra. ¿Ustedes me entienden? Y después llega otro general que es Octavio. Octavio. Y Octavio vence a Marco Antonio y vence a Cleopatra. Cleopatra se suicida con una serpiente venenosa que se le enrolla en el cuello y la muerde en un pecho, en el pecho izquierdo. Y ahí ella muere por el veneno. Es bonita la historia, ¿no? Sí, muy Sí, bonito. en la película se mata con una serpiente, se llama tipo Asti, parece, le decían, en una película que vi. ¿Tipo cuánto? Asti, parece que se llama ya. Asti. Una pitón no, porque la hubiesen... Era una cobra. Una cobra. Sí, Era una cobra. una cobra. Bacán. Entonces, ¿les gusta la historia que yo les cuento o no? Sí, pues. Muy- Yo tengo harta historia, oye. La Cleopatra. Ya, ahora, me anotan punto aparte. La historia de Roma se divide en 3 etapas. ¿Ya? Y aquí le sacan una foto y después la escriben ordenadito en el cuaderno. ¿Ya? Vamos a explicar. Sáquenle la foto. Oh, ya, Cleopatra. Un hombre se puede, ya, lo último, un hombre se puede resistir a los encantos de una mujer así bella, hermosa, ¿o no? ¿No existe hombre que se resiste a una mujer, profesor? ¿No existe hombre que se resista? Ah, puede Son ser. todos Pues. débiles. Sí, Yo pues pienso que profe, uno va tiene que allá de eso de que mantener la línea. yo no. Ya, ok, gracias. No existe Los hombre que hombres se son pueda débiles. resistir, ¿cierto? ¿Cierto? Se nota el tiro con Adán y Eva, profe. ¿Cómo de Que cayó nuevo? al tiro Se nota de nuevo. con Adán y Eva, pues si supone Los que hombres la son débiles. mujer hizo pecar a Adán, que le hizo comer. Po. Entonces, Sí, en principio, el hombre fue débil. Sí, correcto. El hombre es más de carne, Es débil el es hombre. más carnal. Porque nosotros las mujeres vemos todos los días hombres bellos Sí, y no los volvimos locos. claro. Sí, eso es verdad. Sí, nosotros vemos y miramos nomás, pero no pasa de eso. Ya, ya, ok. El hombre es carnal, ¿cachai? Piensa en la carne, ¿cachai? Y la mujer no piensa tanto en la carne. Ya, pero es bonita, no, pienso, está bonita, está buena la conversa. sí. Está buena la conversa. Ya, pero volvamos. Primero, monarquía. Y me notan ahí abajo, monarquía, pueden ir escribiendo en el cuaderno. Desde la fundación, aquí se funda el año, no importa, si eres 53, antes de Cristo. Ponemos ahí, fundación de Roma. Escribo muy mal aquí, no entiendo. Pero ponen ahí, por el pueblo de los latinos. Latinos. ¿Y qué aportó ese pueblo de los latinos? El latín, la ¿Qué aportó escritura en el pueblo latín, de los latinos? El idioma latino, ¿cachai? el idioma, El idioma la latino, escritura en latín. ¿sí? El latín, el idioma de escritura, ¿ya? Y monarquía. Y ahí está ahí está la leyenda de Rómulo y Remo. Ya les voy a contar cortito nomás. La leyenda dice
que eran dos hermanos que fueron tirados junto a un río, que los lanzaron junto a un río, ya, y ahí llegó una loba, y esta loba los cuidó, y los amamantó, les dio su lechecita. Entonces después los hermanos crecieron, ellos formaron un imperio, y después por envidia, Rómulo mata a Remo para quedarse con toda la ciudad. ¿Han escuchado esa historia? Sí, Es bonita la historia. ¿Ustedes creen que una loba amamantaría a dos niñitos pequeños, dos guaguas? No, no. Sí. Igual, en vez de amamantarlas, se los comería. Es un mito. Es un mito, sí, por eso es un mito, ¿cachai? Es un mito. Entonces, ahí en ese periodo, Roma tiene 10. puede. Gloria, dígame. Roma tiene reyes. Ahí tiene 7 reyes en ese periodo. Monarquía tiene 7 reyes. Y era una ciudad pequeña. Ahí en monarquía es porque hay reyes y una ciudad pequeña en Italia. ¿Ya? Ya comprendimos eso. Lo principal. Bacán. Después viene la República. El año para tener una idea nomás. República. Ahí quien gobierna el Senado. Senado. Quien tenga el micrófono abierto lo apaga. Senado romano. Mira, ahí vean la imagen. En la imagen ahí salen los senadores, ¿cierto? Y los senadores son personas siempre de clase alta. Siempre van a ser de clase alta. Siempre van a ser como nobles. Y ahí se discuten las leyes en el Senado. Y ahí también están los cónsules. Oye, escribo re mal, pero no puedo escribir bien. Cónsules, que eran los jefes del ejército. Cónsules son los jefes del ejército. ¿Está? Pero no hay reyes. Los cónsules son del ejército. ¿Hubo alguna vez democracia en Roma? ¿O no? ¿Qué creen? Puede ser que sí, cuando votaban dedo para arriba o dedo para abajo, algo así, cuando lo pedía Y ya el no, pueblo. pues ya. Eso fue los griegos, po. Solo los griegos votaban. Los griegos. ¿Ya? Pero en Roma nunca no hubo democracia, noten eso. Democracia no. No, nunca hubo democracia en Roma, porque Roma fue un imperio. ¿Cachai? Y a ellos no les interesaba tener democracia. Ya. Esa es la república. Y el imperio, esto lo voy a escribir porque lo más importante de Roma es el imperio. En el imperio se inicia, mira, tiene razón, cuando Octavio, anótenlo, Octavio, el general Octavio, vence a Marco Antonio y Cleopatra en Egipto. Entonces, él conquista Egipto y se proclama emperador. Pero esto le empezaron a llamar Augusto. Y él El va a ser conquistador. el primer emperador de Roma. Dígame. ¿Sí? Cuénteme. ¿Alguna duda, consulta? Profe, en Inglaterra también se puede llamar que tampoco son democráticos porque ellos El también son emperador dueños de Roma, ¿o no? de la pura tierra. Ya. Actualmente tienen un sistema democrático en Inglaterra, sí es democracia, pero se llama sistema parlamentario. Que quien tiene el poder es el parlamento y hay un primer ministro.
Ya, pero es más complejo de explicar, pero sí, son democracias, pero sistema parlamentario. ¿Ya? Volvamos a Roma. Entonces entendieron que Octavio vence a Marco Antonio y Cleopatra se mata, se suicida, y Octavio se vuelve emperador. ¿Entendieron, chiquillos? Chiquillos. Y él es el Sí, primer ahora se emperador de Roma. entendió. Empieza a llamarse el primer emperador, se empieza a llamar Augusto. Ese es un título nomás, es como el magnánimo, el excelentísimo, el más bacán. Ese es Augusto. Y después, nómbrenme, Pero Augusto y Antonio son el mismo, no, el ¿o mismo no? es Octavio y Augusto, pero para que sea, Octavio es igual a Augusto. ¿Sí? Octavio Augusto, Ah, ya, ese es el primero. Es que Augusto es el título. ya. ¿Sí? Octavio Augusto. Nómbrenme otros emperadores. Gloria, apágueme el micrófono. Nómbreme otros emperadores. Marco Aurelio, Sí, es bueno. Tiberio, Marco Aurelio, Nerón. César, Nerón. Nerón fue malo, César. estaba loco, ¿cierto? ¿Qué hizo Nerón? quemó le Roma. prendió el fuego a la ciudad. Quemó Roma. ¿Y a quién culpó? ¿A quién culpó? Es fácil eso. A los cristianos. ¿Se acuerdan que ahí ya estaban los cristianos? Y Nerón culpó a los cristianos y los mandó a asesinar al Coliseo romano. Entonces los mandó al Coliseo y ahí salían las fieras, los tigres, leopardos, leones y se comían a los cristianos. ¿Han visto como algunas películas así, cuando en el Coliseo se comen a las personas? Sí, sí, se ha visto. Yo he visto. Así. Y en esa época todos los cristianos eran asesinados en el Coliseo romano. ¿Mm? Es bonita la historia, ¿cierto? Sí. El Coliseo romano. Bacán. Y ahí en el Coliseo romano estaba el emperador, ¿cierto? Y el emperador cuenta la historia que cuando un gladiador lo hacía bien y era adquirido por el pueblo le decía, el emperador aquí, el pueblo está queriendo la vida. Y el emperador ponía el puño. Y el puño a veces lo ponía, o sea, el dedo, lo ponía así al medio, dándole suspenso a la cuestión. Entonces después veían lo que decía el pueblo. Entonces se veía que el pueblo estaba contento, ponía el dedo para arriba. Y eso es que viva, viva, viva. Y si el pueblo estaba enojado, muerte, muerte, muerte. Ah. ¿Han visto esas películas? Sí, eran sanguinarios. Sí. Vean la película Gladiador. Es buenísima. ¿Quién la ha visto? Excelente película. Es buena. Sí, también lo vi. Ahí les va a servir para aprender cómo era Roma, ¿sí? Es que los gladiadores eran para diversión nomás, po. Para eso era un gladiador, para divertirse. Eran esclavos y combatían hasta la muerte. ¿Mm? Bien, bueno. Ahora salió Gladiador 2, está en el cine. Y ahí sale un chileno que es Pedro Pascal. ¿Conocen ustedes a Pedro Pascal? Eso es. Sí, sí. Creo que es una de las personas más bonitas del cine, ¿o no? No. Totalmente mentira. Realmente mentira. Ya, pero está como catalogado como de lo más lindo. Ya. Ya. El Nerón, Panamá. Otro, Calígula. Y quien quiera aprender o conocer detalles
un poco morbosos, hablamos de morbosidad, de pecados, de lujuria, búsqueme Calígula, lo aprende. Yo no se los puedo decir porque son para mayores de edad, para mayores de 60 en realidad, porque son muy, son muy pecaminosos. Ese era el más pecador, Calígula. ¿Les suena a alguno de ustedes? Yo vi una Sí, película profe, tiene, de años atrás. ¿Hay una tiene película de varias Calígula? películas. Sí, había una Tiene- película película. Sí. Sí. Entonces, eso yo no les puedo decir. Estos son romanos. Silencio, Alexander. No, no querés confundir, no, tú confundir la espera con... Gracias, Alexander. Apágame el micrófono. Yo no les puedo decir toda la historia de Calígula porque me censuran. Sería censurado. Yeah. Este que es bueno, Constantino. Constantino fue bueno y anótame por qué. Porque él aceptó el cristianismo. Él aceptó, o sea, permitió el cristianismo y él se volvió cristiano. Entonces fue el primer emperador cristiano. Bueno, ¿ustedes sabían que los emperadores después empezaron a ser cristianos? ¿O no? ¿Y todos los romanos pasaron a ser cristianos? ¿O no? No, yo no sabía. Ya. Poco. Esto entonces, después que mataron a muchas personas cristianas, pasó mucho tiempo, 320, más o menos. Después de 300 años, ahí recién se aceptó el cristianismo. ¿Cachai? Y ahí recién dejaron de matarlos. ¿Por qué? Porque el emperador Constantino se convirtió a la fe. Él se hizo cristiano. ¿Cachai? Y después hay otro emperador bueno, Teodosio. También fue bueno. Que él estableció el cristianismo o la religión católica como la oficial del imperio. ¿Qué quiere decir la religión oficial? Que no se acepta ninguna otra religión. Todos deben ser católicos. ¿Sabían eso, chiquillos, o no? No. ¿Ah? ¿Viste? Entonces, esos dos emperadores son los principales. Constantino y Teodosio. Y Profesor, obviamente, dígame. le hago una pregunta, es que me acordé de la película de Ya. Calígula. Y yo me acuerdo de lo que me acuerdo que se acostaba con un caballo. Bueno, Sí, para decir, sí, sí, era como enfermo mental, era, sí. Eso sí, para que ustedes, sí, es verdad. Esto para que ustedes sepan es zoofilia. sí, Zoofilia son las personas que tienen sexo con animales. sí, eso hacía él y se acostaba Sí. con, bueno, y se acostaba con las hijas, con todo, Con la hermana, tenía sexo la con la hermana, hermana. sí, la hermana. Ya, no les puedo contar más historias de él porque yo dije que me iban a censurar. Pero sí, de que tenía sexo con animales, sí. Y con un caballo específicamente. ¿Ya? No quiero que me censuren. Va a llegar la censura. ¿Ya? Era un sexópata. Sí, él era, estaba loco. Él sí. Pero los otros dos que yo les dije, Constantino y Teodosio, no. Entonces tienen que entender que habían emperadores malos y emperadores buenos. ¿Ya? Eso tienen que saber. No todos fueron malos. Marco Aurelio, por ejemplo, fue bueno. ¿Se acuerdan que Marco Aurelio se mostraba como un viejito en la película? Bueno, un viejito en la película Gladiador. Sí, el que falleció y le No, dice al otro, le da el reinado a al su hijo, soldado y no al hijo. a Sí. Cómodo, sí. Y el hijo, fíjense, el hijo mató al papá. El hijo mató al emperador, le puso una almohada Sí.
en la cabeza y lo asfixió. Es triste la historia, ¿eh? ¿Cierto? ¿Por qué lo mató? Porque le iba a dejar el reinado al soldado y no a él. Eso, sí, sí. Porque él quería ser el emperador. ¿Sí? Ya, y me anotan, el cristianismo se expandió por toda Europa. Y eso fue importante para los romanos. O sea, toda la Edad Media va a ser cristiana. Y nosotros también somos cristianos o católicos porque nos conquistaron los españoles que eran católicos. ¿Van entendiendo como la importancia de Roma, chiquillos? Sí. Sí. Bien. Roma cae por la invasión de los pueblos bárbaros. Eso lo destacan también. O pueblos germanos. Pueblos bárbaros o pueblos germanos. Estos pueblos venían de Europa, pero específicamente de Alemania. Y eran guerreros. Ellos llegaron a Roma y conquistaron Roma y se apoderaron de Roma. Y ahí cae el Imperio Romano. Pero pues, el fin del Imperio Romano de Occidente cayó esa parte del imperio, porque quedó el Imperio Romano de Oriente, tenía cuya capital Constantinopla. ¿Entiendes? Entonces, cuando cae Roma, cae una parte del imperio, pero queda otra parte que está en la parte más oriental y la capital era Constantinopla. ¿Me entiendes, chiquillo? Sí, profe. Ya. Entonces, la historia de Roma es fundamental. Nosotros tenemos que conocer la historia de Roma. Como tenemos poco tiempo, yo le hice un resumen